Está escuchándonos ahora y viéndonos también Luis Palma Cané, analista económico, sigue muy de cerca los mercados internacionales. Luis, un gusto como siempre. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Luis? Un gusto. Bueno, estamos esperando la resolución de la Reserva Federal en Estados Unidos. Supuestamente hoy algunos analistas dicen que se podría empezar a retocar el famoso tapering, ¿no? Ponerle un tope a este nivel de emisión monetaria por parte de la Fed y que se empezaría a reducir. ¿Hay novedades en ese sentido o todavía no? No, el comunicado de la FED sale a las 14 horas de Washington y 16 horas nuestras, así que yo diría que en media hora vamos a tener el comunicado y una hora después está la conferencia de prensa de Bernanke, que va a ser su última conferencia como presidente, ¿no? Pues ya cesa el 31 de enero del año que viene para ser reemplazado por Janet Yellen. Con respecto a lo que seguramente es tu inquietud de qué es lo que puede pasar con el tapering, yo te diría que los últimos datos de la economía norteamericana son positivos. Hoy, por ejemplo, salió un indicador muy importante para el mercado inmobiliario, que es la cantidad de casas que se han comenzado a construir, que resultó un incremento de casi el 23% respecto al año pasado, pero lo más importante es que es el número más alto que se registra desde la crisis del 2008, que es precisamente donde se produce la fuerte caída primero del sector inmobiliario y después todo lo que conocemos a nivel global. Y también otro dato muy importante es que la entrada de capitales del mes pasado a Estados Unidos fueron casi 200.000 millones de dólares, lo cual también fue el número más alto registrado desde el comienzo de la crisis en el 2008. Y todos los otros indicadores que han venido apareciendo, salvo algunos muy aislados, son positivos. Y también fue muy positivo la segunda estimación del Producto Bruto del tercer trimestre, que fue del 3,6%, con crecimiento de todos los ítems que componen la demanda global del PBI. De manera que la primera observación es que la economía sin duda está mejor, la recuperación ya es un hecho. Ahora, la pregunta clave es si esto será suficiente para que la Fed inicie el tapering, o lo que es lo mismo, inicie la reducción de la inyección mensual de los 85.000 millones de dólares que viene practicando. Claro, Luis, la economía norteamericana se viene recuperando bien, todos los indicadores que mencionaste recién son favorables, incluso Estados Unidos claramente está con mayor dinamismo que Europa, y yo diría hoy Estados Unidos tiene una economía más dinámica que muchos países emergentes, y la gran incógnita es si esto está generando o no inflación, porque de eso va a depender el apuro que tenga la Reserva Federal para empezar a disminuir el incentivo monetario o incluso empezar a subir las tasas de interés. ¿Cómo lo ves? Yo no veo en el corto plazo ningún peligro de que la inflación se dispare en Estados Unidos. Es más, ha estado bajando, y esto contrarresta la opinión de la clásica teoría cuantitativa del dinero, que sostenía que la inflación monetaria necesariamente genera inflación. Lo que pasa es que en Estados Unidos no ha sucedido eso, porque ha triplicado su base monetaria en los últimos 3 años, que quiere decir que ha triplicado la circulación de billetes, y la inflación ha bajado de un promedio del 2,5 o 2,3 a menos del 2%. De manera que esto no se va a verificar en tanto y cuanto la mayor oferta de dinero encuentre la demanda de dinero mundial del billete dólar, que es lo que está sucediendo, y por lo tanto esa mayor cantidad de billetes ofrecidos o mayor oferta monetaria no se va a precios, porque la gente demanda dinero y en consecuencia ahorra, etcétera, etcétera, no va directamente a consumo. Es un caso totalmente distinto al de la Argentina, donde algunos, en base a esta experiencia de Estados Unidos, dicen que la emisión monetaria en la Argentina, perdón, la emisión monetaria en Argentina no genera inflación, pero acá sí genera inflación porque no hay demanda de dinero. Prácticamente la gente recibe un peso y sale corriendo a gastarlo, para evitar precisamente que la inflación futura le vaya comiendo sus ingresos. Claro, antes de que hagas este comentario te iba a decir Axel Kicillof tiene razón entonces, pero vos me hiciste la salvedad que Argentina no es lo mismo que Estados Unidos, por las dudas, ¿no? No, por eso, porque, viste, bueno, Marco del Pont también había dicho eso, y la emisión monetaria provoca necesariamente inflación
cuando la oferta monetaria, es decir, el incremento de billetes que se vuelve al mercado no tiene demanda como billete, y para dar un ejemplo, si se emiten 100 pesos y esos 100 pesos van a un plazo fijo, quiere decir que la gente está demandando ese dinero y eso va a ahorro, etcétera, etcétera. En cambio, si esos 100 pesos, Pablo, como bien sabes, acá en Argentina, en cuanto llegan los 100 pesos, van y se disparan a comprar cosas, es evidente que al no aumentar la oferta de bienes reales, esa demanda de dinero al consumo necesariamente provoca inflación. Yo por lo menos no tengo la menor duda que en Argentina el factor básico de la inflación es la emisión monetaria, que es consecuencia a su vez del problema, a mi juicio, central de la economía argentina, que es su déficit fiscal. Claro. Luis, bueno, hay todo tipo de proyecciones, como sucede en esta época del año, respecto a lo que puede pasar en el 2014 con los mercados financieros y bursátiles, y hay un consenso que a mí me preocupa. Uno lee los distintos informes de los bancos de inversión de Wall Street y te diría que en un 95% la mayoría habla de que va a ser un buen año, el 2014 también para el mercado americano. Tengamos en cuenta que venimos de un año excepcional. En el 2013 los principales indicadores neoyorquinos subieron 25%, que es algo absolutamente inusual, una suba escandalosa, diría yo, prácticamente, ¿no? Sin embargo, la mayoría dice, no hay burbuja, estos valores tienen un correlato con la realidad de las empresas y además de esto, el año que viene el mercado podría subir otro 10%. ¿Coincidís con este consenso o hay que tener un poco de cuidado cuando todo el mundo te embarca en estas ideas de que hay que seguir comprando? Primero te quiero contestar porque quedó medio pendiente el tema del TAPER y si hoy van a decir algo o no, que se va a decir ya dentro de los 25 minutos próximos. Yo pienso que todavía no van a iniciar el proceso porque estando Yellen ahora con mayor peso es la que más se inclina a mirar el nivel de empleo y el nivel de actividad antes de la inflación y por lo tanto, como si lo han dicho varias veces, van a seguir observando atentamente la evolución de la actividad económica para definir cuándo empieza el tapering. Yo te diría que lo veo más bien para el primer trimestre del año que viene y si inicia hoy el tapering, el retiro no va a ser un retiro, digamos, de shock, sino por el contrario, en el mayor de los casos va a ser un 10%, digamos, de baja de la emisión, que serían de 85.000, bajarlo a 75.000, 80.000, que no tendría mayor impacto. Con respecto al escenario de los mercados bursátiles norteamericanos, hay que definir qué escenario de macroeconomía ve uno de Estados Unidos. Yo pienso que Estados Unidos el año que viene va a seguir con su crecimiento, va a tener una tasa de crecimiento del orden del 2,5 al 3%, que es prácticamente el promedio histórico de la economía de Estados Unidos. Las ganancias están pronosticadas un 15% por encima de las de este año, de manera que más allá de que haya crecido mucho este año, yo veo una evolución a mediano plazo positiva. No sé si será el 10%, el 8% o el 12%, eso nadie te lo puede decir, pero en términos de probabilidades, y si vos compartís un escenario macroeconómico de mayor crecimiento, menores niveles de empleo, mayor nivel de ingreso personal y por lo tanto mayor nivel de consumo, yo te diría que la probabilidad de que suba es bastante mayor a la probabilidad de que comparate o que baje como consecuencia del fuerte crecimiento de la bolsa este año, y tampoco coincido en que no veo ninguna burbuja, absolutamente. Y segundo, una cosa que hemos hablado más de una vez con vos es que no comparto para nada el temor que hay en los mercados de qué va a pasar cuando se inicia el tapering o cuando, dicho de otro modo, Estados Unidos deje de emitir. ¿Por qué? Porque quienes tienen esta teoría pesimista, en el sentido de cuando se retire la inyección van a caer los mercados, lo hacen porque sostienen que hay una burbuja de liquidez, precisamente. Y lo que yo creo que esto es un contrasentido, porque cuando empiecen, ya sea ahora o el primer trimestre, a disminuir o a comenzar el tapering o a disminuir la inyección de dinero en la economía norteamericana, tomando un brote ahora, van a tardar por lo menos 6-7 meses en inyectar cero. Por lo tanto, llega la fecha que comience el tapering, la liquidez va a ser mayor va a ser mayor mañana, el año que viene va a ser mayor que la de este año, de manera que quienes sostienen que el crecimiento del mercado
bursátil corresponde a un elevado grado de liquidez, no tiene consistencia porque el año que viene va a haber mayor liquidez, porque ya te digo, si el tapering no va a ser un de shock, van a ir 85.000, 70.000, bajándolo mes a mes, y además la Fed se ha comprometido a reinvertir todos los bonos que tiene en cartera, por lo tanto la liquidez de stock va a ser la misma, sumado a los intereses que van cobrando de esos bonos. Clarito. Mira, Luis, lo último, o sea, estás viendo mejor al mercado americano que a los mercados emergentes, que claramente este año anduvo mejor Wall Street que casi todas las bolsas emergentes. ¿Crees que este escenario se va a repetir también en el 2014? No te entendí al principio, perdón. No, te preguntaba si crees que el año que viene va a seguir siendo más favorable para la bolsa americana que para los mercados emergentes. Yo te diría que la economía americana, que la bolsa americana va a ser positiva, y me parece muy difícil englobar a todos los mercados emergentes como un globo. El índice de mercados emergentes consolidado, desde mi punto de vista, va a ser menor el crecimiento que el de la economía, que el de la bolsa norteamericana, pero hay determinados países emergentes que, a mi juicio, tienen todavía más camino que recorrer que el de Estados Unidos. Por ejemplo, el clásico tema de China. China, que tanto se decía que la baja de crecimiento iba a perjudicar toda la evolución de su economía. Yo creo que China crezca al 7-8% sin inflación es mucho más sano que está creciendo al 12% con inflación creciente. Además hay un dato muy importante, Pablo, que el price earning de China, si vos tomás, bueno, price earning es el valor de las acciones medido por años de ganancias, es de 7,1 contra 16 promedio de los países de la OCDE, de manera que yo creo que el año que viene China va a crecer entre el 7 y el 8%, creo que van a seguir las reformas que tienden hacia una economía más de mercado y tienen un price earning muy bajo, de manera que ese es un país emergente que va a crecer sin duda más. En cambio, si tomo Rusia, su economía está complicada, tiene inflación, está creciendo su desempleo, su PBI el año que viene no va a crecer mucho y por lo tanto esa economía es probable que baje, no que baje, pero por lo menos que suba menos que la de Estados Unidos. Entonces, en apretada síntesis te diría, la economía americana se va a recuperar, está creciendo bien, creo que se va a consolidar el año que viene. Por lo tanto, ante una economía en crecimiento, lo más probable es que su bolsa suba. Ahora, los emergentes, evidentemente, en general, si uno toma todo el consolidado de los países emergentes, que es una bolsa de gatos en realidad, es altamente probable que crezcan menos que el de la economía norteamericana. Pero te insisto, hay países como China que evidentemente pueden sobresalir. ¿Perdón? No, que van a sobresalir en relación al resto. Van a sobresalir sin duda sobre los emergentes y sin duda, si este escenario se da, van a tener un crecimiento mayor que el de Estados Unidos, sumado a que el yuan va a seguir su tendencia a revaluar, de manera que la valoración en dólares de esa bolsa va a crecer, desde mi punto de vista, por dos motivos. Una, porque va a crecer su valor en yuan, y otra porque obviamente al valorizarse el yuan se va a ver acrecentado el valor de esa bolsa en términos de dólares. Luis Palma Cané, un gran gusto, muchísimas gracias. Gracias a vos, Pablo, saludos. Hasta luego.